Buenas nuevas para ti. Reflexiona y actúa por el pastor Enrique Pájaro. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, voy a permitirme leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 13 versículo 1. Voy a leer en adelante. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús y le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre el cual cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en la tierra o en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Bueno, quiero darle un título a esta enseñanza: antes que pase. Antes que pase. Bueno, este pasaje que acabo de leer nos muestra que fueron algunos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de algunos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Entonces, y aunque no hay un dato histórico de este incidente, es posible que hubiera disturbios en Jerusalén en esa época, pues los romanos eran los dominadores en ese tiempo, y entonces es posible que tuvieran disturbios y las tropas de Pilato mataron a algunos peregrinos de Galilea que habían venido a celebrar la Pascua en Jerusalén. Entonces, coincidiendo, esa matanza que mataron a algunos galileos con el momento en que ofrecían sus sacrificios. Entonces también dice que los judíos creían que las calamidades eran el resultado del pecado cometido. Es decir, que ellos dicen, bueno, es que esa gente murió así es porque pecaron seguramente, por eso murieron así. ¿Ah? Entonces ellos siempre miraban que la manera trágica como moría la gente era consecuencia o ocurrían como un castigo divino. Entonces Jesús le dijo: ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante desgracia? Él le dice: no, de ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir, ni obedecen a Dios, de seguro morirán ustedes también. Y luego le citaron otro suceso que ocurrió en la torre de Siloé, que al igual como el otro, pues no hay un dato histórico que nos hable de eso que ocurrió. Entonces seguramente ocurrió en ese momento donde se estaba haciendo esta gran fortificación, o de pronto había alguna reparación de esta torre. Cuando esa torre se vino abajo, hubo ese suceso, se vino abajo y mató a aquellos 18. Así que se cree que fue un accidente que pasó durante la construcción o la reparación, porque los llama a recordar a los 18 que murieron cuando se les vino aquella torre que está, cerca a ese sitio, al estanque de Siloé, y se le llama la torre de Siloé. Entonces ellos creían que esos desastres eran consecuencias del pecado y eran consecuencias del castigo divino. Por eso ustedes ven que los discípulos también hasta creían así, porque los discípulos decían: Señor, ¿quién pecó sus padres para que haya nacido así? Entonces casi siempre ellos ven la calamidad y las cuestiones
trágicas que ocurren como un castigo de Dios por el pecado. Entonces Jesús les advierte que no culpen a los que sufrieron tal calamidad como si fueran los más grandes pecadores, que no los culparon. Y entonces Jesús le dice: ¿creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no es así, dice el Señor. Más bien, si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán igualmente. En otras palabras, arrepiéntanse porque ustedes también morirán. Y el arrepentimiento es el dolor verdadero por el pecado, acompañado siempre por un sincero esfuerzo por dejar el pecado o sentir dolor, ¿verdad? Sentir dolor grande que digamos que o cuando uno deja el pecado. Entonces hay mucha gente que creen de esta misma manera, que cuando muere alguien de una manera trágica es un castigo de Dios. Pero la gran verdad es que todos tenemos que morir, sea cual sea la forma, porque es parte de la vida, tenemos que morirnos. Lo que el Señor está esperando es que antes que esto pase, se arrepienta de sus pecados y tengan la vida eterna, que es lo primordial, es lo que Dios está ofreciendo. Por eso el Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la muerte llegará, y no importa la forma como llegue, pero antes que pase, arrepiéntase, porque Dios está esperando eso de ti. Él siempre está allí dispuesto, con unos brazos abiertos para recibirte. Por eso, busca lo que Él se deja encontrar.